Buenas tardes, jóvenes. Hoy quiero que me acompañen a ver la progresión número 14 ya de Lengua y Comunicación 2. Esta progresión nos habla del siguiente tema. Genera una conversación en torno a la crítica de un texto para intercambiar puntos de vista sobre la visión crítica del texto. Pues más que nada, jóvenes, hoy vamos a aprender qué es una conversación, ¿sí? Y cómo esta nos sirve para analizar un texto, ¿sí? Para darle una visión crítica a un texto. Comencemos. La conversación en torno a la crítica de un texto. Para poder ir entendiendo esta progresión, primero vamos a definir o a comprender qué es una conversación. Y dice, una conversación o una charla es un diálogo, ¿eh? Un diálogo oral, escrito o mediante lengua de señas entre dos o más personas que intervienen alternativamente expresando sus ideas o afectos sin necesidad de una planeación o planificación. Bueno, entonces, jóvenes, ahí está la definición de conversación. Es una charla, es un diálogo. Ahí está la respuesta correcta. Una conversación es un diálogo. ¿Y qué es un diálogo? Es un intercambio de mensajes, es un intercambio de información, es un intercambio de ideas entre dos o más personas, donde todas tienen el derecho de dar su opinión, ¿sí? Todas tienen el derecho de intervenir alternativamente. ¿Qué quiere decir esto? Yo te pregunto, tú me respondes, el otro compañero opina también, el otro compañero añade o suma más a la opinión del compañero, el otro responde. Es un intercambio de ideas y algo muy bonito y claro. En una conversación no siempre está planeado lo que se va a platicar. Una conversación puede darse de manera espontánea, puede surgir en el momento, ¿sí? En este caso, después de analizar un texto escolar, una carta, un oficio en el trabajo, simplemente un texto, una lectura, así como lo hacemos en el salón de clase. Leemos un relato, leemos una reseña crítica y luego la analizamos, hacemos una conversación. ¿Qué les pareció, jóvenes? Y ustedes me empiezan a contar lo que les pareció y ahí empezamos la conversación. Bueno, siguiendo con la progresión, dice, conversamos para entendernos e intercambiar ideas, generar vínculos y encontrar tanto en lo que nos une como en lo que nos distancia. Pues sí, jóvenes, las conversaciones tienen ese propósito, unirnos, unir ideas, pero también tienen el propósito de encontrar las ideas en las que no estamos totalmente de acuerdo todos, ¿sí? Entonces, una conversación va a encontrar puntos de unión, ¿sí? Donde coincidimos a la hora de estar platicando sobre un texto. Leímos un texto, cualquier texto, supongamos un cuento, una reseña, un relato, y decimos, en estos puntos todos estamos de acuerdo, pero en ciertos puntos Pedro y Juan piensan que no están totalmente de acuerdo en ciertas partes. Y ahí donde entra la conversación y todos empezamos a dar nuestro punto de vista para que al último tengamos un final o una conclusión donde todos quedemos contentos, sea justo, sea equitativo, sea empático para todos, ¿sí? Sea lo más justo para todos. Entonces las conversaciones tienen el propósito de hacer intercambios de ideas y generar vínculos, encontrar los propósitos en común o lo que coincidimos, pero también decir en lo que no coincidimos. Esa es la intención de una conversación en torno a la crítica de un texto, ¿sí? ¿Sí? Ese es el punto esencial que quiero llegar con ustedes. Al momento que hacemos una conversación para analizar un texto, es para encontrar los puntos en común y también los puntos que hay cierta diferencia, ¿no? Y encontrar la solución de manera pacífica y ordenada y para bien de todos. Ahora, ¿cuáles serían las características de una buena conversación al momento de haber analizado un texto? Número uno, conexión. Conversamos para entendernos, intercambiar ideas, generar vínculos y encontrar tanto lo que nos une como lo que nos distancia. Pues ya lo vimos en el párrafo anterior. Una conversación después de analizar un texto nos va a servir para encontrar las ideas en común, pero y también asimismo para encontrar las ideas en las que no coincidimos y buscarle una solución equitativa y justa para todos. Bueno, para que tengamos una conversación buena, propositiva, ¿sí? Debemos tener este siguiente punto: escuchar activamente, escuchar atentamente. Claro, jóvenes,
Escuchar también es parte de una conversación, porque cuántas veces, a veces nosotros que está, al momento que está hablando el compañero o los compañeros, y nosotros estamos distraídos con el celular, mirando para otro lado, platicando, entonces a la hora que se hace el resumen de la plática o de la conversación y nos da nuestra opinión, no vamos a dar una opinión concreta o eficiente. ¿Por qué? Porque estuvimos distraídos, porque no pusimos atención y nuestra participación no puede ser tan buena como lo esperábamos, ¿no? Y ahí donde empieza este problema que nos empezamos a chiviar y a sentir un poquito apenados, ¿sí? Hay que poner atención cuando alguien esté hablando. Empatía, ¿qué es la empatía? Es tener esta capacidad de entender de que muchas veces vamos a encontrar ideas diferentes a lo que nosotros pensamos. No en todas las conversaciones vamos a coincidir con lo que dicen los compañeros o vamos a tener la misma idea. ¿Cuántas veces en el salón hemos analizado textos? ¿Sí? Sobre relatos, reseñas, por ejemplo, en las materias de que hemos visto últimamente, ¿no? Es más sobre la reseña. ¿Cuántas veces hemos analizado cuentos, mitos, leyendas? Y a veces muchos de ustedes coinciden en la enseñanza, que es un buen propósito, pero muchos de ustedes dicen que está mal la forma en que lo se cuenta, que debería ser de otra manera. Bueno, ese tipo de cosas, cuando no coincidimos, hay que tener empatía, hay que ser empático y decir, y entre todos decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero entiendo tu punto y lo aplaudo. Entiendo tu punto y lo aplaudo, pero yo también tengo mi punto y pues me gustaría que conversáramos y que consiguiéramos continuando para tratar de llegar a un buen punto donde todos estemos de acuerdo, ¿no? La empatía es comprender al otro, ponerse en el zapato del otro. También otra cosa que debe de tener una buena conversación es de hacer preguntas abiertas. Una buena conversación tiene dentro de sus características las preguntas abiertas. Por ejemplo, decir, bueno, ya se analizó el texto, ya se leyó el texto. Bueno, jóvenes, ¿qué le entendimos al texto? ¿Cuál sería la parte más importante de este relato? ¿Cuál es la intención del relato? A ver quién quiere contestar. Y ahí se empieza a generar la conversación. Otro característica es el lenguaje verbal y no verbal. Pues sí, las conversaciones también tienen que ver con el lenguaje verbal, verbal y no verbal. O sea, verbal es cuando nosotros estamos hablando, cuando expresamos nuestras ideas. El no verbal es cuando nosotros, pues, de alguna manera estamos conversando, pero estamos con el pie moviéndolo, o estamos con la cabeza agachada o mirando para otro lado. De alguna manera estamos manifestando que estamos algo inquietos o no estamos a gusto con lo que estamos escuchando, ¿sí? Y por último, en una conversación se transmiten o se generan más que nada saberes y aprendizajes. ¿Por qué se generan saberes? Porque nosotros aprendemos de la persona que está dando la charla. ¿Sí? Nosotros aprendemos de la persona que estamos la charla, estamos generando aprendizajes y la persona que está dando la plática o que también nos está escuchando o en este intercambio de ideas también estamos generando nuevos conocimientos, nuevos saberes. Bueno, jóvenes, esto fue la progresión 14 de Lengua y Comunicación 2. Bye.